Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 11 de enero 2025, y hoy vamos a hablar sobre Albert Camus y el mito del Sísifo, este ensayo que lo hizo tan conocido. El impacto del pensamiento existencialista, vamos a recapitular un poco con el pensador Sartre, Albert Camus. Para Sartre, utiliza el concepto de la nada para señalar la libertad radical del ser humano. Para él, la nada no es solo una ausencia de ser, sino un espacio de posibilidad donde el individuo puede proyectarse hacia un futuro, rechazando cualquier determinismo o establecimiento que le ponga la sociedad o algo externo a ese individuo. Entonces, en contraste con Heidegger, que tiene una visión más sombría de la nada, viéndola como la confrontación del ser con su finitud, lo que genera esta angustia existencial, y esta angustia es una conciencia de la muerte que a su vez refleja la condición limitada y efímera de la existencia humana. Pero para Camus, él aborda la nada en el contexto del absurdo, ¿no? El ser humano, en su búsqueda de sentido en un universo indiferente, se enfrenta a la nada como la constatación de que el universo no ofrece respuestas a las grandes preguntas existenciales, ¿no? Y el mito de Sísifo, tal como se lo interpreta, tal como Camus lo interpreta, es una metáfora de esta lucha constante en la que, a pesar de la falta de sentido, el hombre puede encontrar su propia dignidad al enfrentarse con valentía al absurdo. Simone de Beauvoir, en su enfoque, también se interesa por la nada. Esta nada se convierte en su enfoque en un punto de liberación, particularmente en el caso de las mujeres. La nada, en su análisis, no es una interpretación inquietante, sino una oportunidad para redefinir roles y también liberarles de los condicionamientos sociales y patriarcales que las mujeres sufren. Entonces parte de que las mujeres tienen que reconstruir su identidad. Pero en Camus, que es un escritor, filósofo y periodista francés, esta corriente del existencialista no le gusta, no especifica que no le gusta que le determinen como existencialista. Camus se aleja de las respuestas tradicionales a la angustia existencial como la religión o la moral absoluta, y propone que la vida, a pesar de su falta de sentido inherente, puede ser vivida con dignidad y lucidez. Su obra más emblemática en este sentido es El mito de Sísifo, publicada en 1942, y en este ensayo filosófico Camus reflexiona sobre el concepto del absurdo, este choque entre el deseo humano de encontrar un significado y la indiferencia del universo. Para Camus, el absurdo es la condición fundamental de la existencia humana. Vivimos buscando respuestas en un mundo que no ofrece ninguna, menciona Camus, y el mito del Sísifo, según la interpretación de Camus, simboliza la lucha constante, indeterminable del hombre frente a este absurdo. Sísifo fue el rey de Corinto, condena a Sísifo por los dioses, es condenado a empujar una roca montaña arriba, solo para volver a rodar hacia abajo una y otra vez. Entonces se convierte en una metáfora perfecta de la lucha humana ante la imposibilidad de alcanzar el propósito final, que es salir de esa subida con esa roca. Sin embargo, Camus no ve esta condena como un castigo definitivo, sino como la oportunidad para crear significado a través de la propia resistencia y persistencia. Para él, la verdadera rebelión contra el absurdo radica en aceptar la inutilidad de la vida y seguir adelante y vivir plenamente sin ilusiones y también sin desesperación. Esto es muy importante porque tenemos que entender que estos considerados existencialistas han vivido en una etapa de guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde las instituciones han dejado de confiar, las iglesias también, se ha perdido la fe en muchas cosas que eran las que determinaban, ¿no? Tradiciones, las que determinaban un tipo de determinismo frente a la vida. Y en épocas de guerra, cuando todo se ve envuelto en destrucción y caos, surge este vacío, que surge vacío existencial, con la pérdida de familiares
y muchas otras cosas más, como hemos mencionado en episodios anteriores. El mito del Sísifo también nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos la falta de sentido en la vida y cómo, en lugar de sucumbir a la desesperación, podemos encontrar una condición de posibilidad de la libertad y la autenticidad de la creación de nuestra propia razón para existir. Y el mito del Sísifo proviene del mito griego, ¿no? Cuenta la historia de un rey llamado Sísifo, quien fue castigado por los dioses a realizar una tarea indeterminable y también una tarea absurda. Debía empujar una roca gigantesca hasta la cima de la montaña solo para ver llegar a la cumbre, y la roca rodaba de nuevo hacia el fondo, y este ciclo sin fin, sin propósito, representaba una condena eterna, y el castigo de Sísifo simboliza una lucha inútil sin esperanza de éxito y la frustración de un esfuerzo que nunca llega a un resultado final. En el mito de Sísifo, Albert Camus utiliza este mito como una poderosa metáfora para ilustrar su filosofía del absurdo. Camus ve al absurdo, cuando surge del ser humano, que se encuentra en una contradicción fundamental entre su deseo de encontrar sentido en la vida y la indiferencia del universo, que no ofrece respuestas a esa búsqueda, ese deseo. Al igual que Sísifo, el ser humano se encuentra atrapado en una búsqueda constante de significado, pero en un mundo que parece no proporcionarle ninguna razón o propósito trascendental. Entonces Camus toma este mito no solo como un símbolo de desesperación, sino como un modelo de resistencia y desafío. En su interpretación, Sísifo no es simplemente una víctima de su destino, sino una figura de rebeldía, aunque está condenado a una tarea absurda. Camus sugiere que la conciencia de la futilidad de esa tarea es lo que le otorga a Sísifo su dignidad, la lucha misma, ¿no? Su esperanza sin éxito, es lo que define su existencia. Y en la filosofía de Camus, esta postura es clave, dado que la vida, al igual que la tarea de Sísifo, no tiene un sentido inherente, pero el ser humano tiene la capacidad de enfrentar la falta de sentido y continuar buscando su propio significado. Camus propone que al reconocer el absurdo y abrazarlo, se alcanza una forma de libertad, ya que el ser humano deja de esperar un propósito ajeno o trascendental y se libera para crear su propio camino, aceptando la vida tal y como es, sin ilusiones ni tampoco desesperaciones. En esta filosofía, Sísifo no es un símbolo de rendición ante la ausencia de sentido, sino un desafío para seguir adelante, a persistir, a encontrar una forma de vida auténtica en un mundo que no ofrece ninguna promesa de éxito o respuesta definitiva. Albert Camus aborda la cuestión del absurdo y el sentido de la vida de manera muy radical, y aparte que es radical, es nueva para la filosofía, porque se separa de las soluciones tradicionales ofrecidas por la religión, la moral, incluso la existencia del cristianismo, ¿no? Y su pensamiento gira en torno a la constatación de que el ser humano tiene una necesidad insaciable de encontrar sentido y propósito en la vida, pero al mismo tiempo se enfrenta a un universo que es indiferente y carece de respuestas definitivas o trascendentales. El absurdo, según Camus, surge precisamente de esta confrontación entre el deseo humano de encontrar significado y la indiferencia del mundo. El ser humano es consciente de su finitud y de la inevitabilidad de la muerte, lo que lo lleva a buscar respuestas para entender su existencia. Sin embargo, el universo parece no ofrecerle ninguna, y esta desconexión entre las expectativas humanas y la realidad del mundo es lo que Camus llama el absurdo. Para Camus, el absurdo no es simplemente una crisis existencial individual, sino una característica fundamental de la condición humana, y a lo largo de su obra, especialmente en el mito de Sísifo, destaca que el absurdo no puede ser resuelto ni por razón, ni por fe, ni por ninguna otra solución trascendental. La vida en esencia, es absurda porque no tiene propósito inherente,
y cualquier intento de buscar un sentido más allá de esta vida es una ilusión. Sin embargo, este sinsentido de la vida puede surgir bastantes teorías al respecto de las respuestas que puedan tener otros pensadores sobre la misión de la vida. Uno puede ser la realización, que es la que conlleva a un tipo de realización, pero sin una diferencia de clase social, de nivel económico, de nivel racial, de nivel étnico se le dice, ¿no? De nivel también cultural, sino que esta autorrealización o la realización del individuo se da en todas las esferas de la humanidad. Y este propósito de la vida que mencionamos se denomina perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo es desarrollar las virtudes, y al desarrollar las virtudes llegar a un punto de trascender estas virtudes mediante actos. Y sin embargo, este desarrollo moral básico y ético tiene un nivel más alto, ¿no? Porque hablamos de niveles trascendentales de existencia, donde ya ahí se recurre a un tipo de fe, pero esta fe tiene que ser sustentada en hechos vividos, y eso es lo que no se ve en la filosofía que tenemos en la actualidad, en mi tiempo. Pero seguramente va a haber desarrollos sobre otros tipos de formas lógicas de concebir la autorrealización a nivel más abstracto, pero hasta el momento no se ha podido lograr. Entonces, por eso Camus, estamos hablando de 1950 promedio por ahí, donde ya pasaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y Camus nace un año antes de la guerra. No, sí. No, Sartre nació un año antes de la guerra, pero de la Primera Guerra Mundial, pero Camus es un poco más después, entonces no se llevaban muchos años, se llevaban como entre 7 a 10 años con Sartre. Y tenemos que entender ahora que en ese contexto de guerra, de crisis existencial, porque estaba la posguerra, conflictos y demás, vemos que el absurdo se veía desde un punto de vista materialista, ¿no? Un punto de vista no materialista, sino más en el contexto de posguerra. Pero no quiere decir que en ese contexto de posguerra no pudiera haber un tipo de resolución abstracta mucho más elevada de la autorrealización, que sería en sí el fin último de la vida del hombre, el sentido de la vida, ¿no? El propósito inherente de todo ser humano. Pero tenemos que entender también que Camus rechaza las respuestas tradicionales ante el absurdo. Respuestas tradicionales como la esperanza religiosa o el suicidio, en el peor de los casos, el opuesto. Y propone una actitud diferente, la rebeldía, dice él, ¿no? En lugar de sucumbir al vacío del absurdo, el ser humano debe abrazarlo, reconocerlo plenamente y al mismo tiempo continuar viviendo con plena conciencia de su falta de sentido. Y en este acto de aceptación y resistencia se convierte en una forma de libertad. En su obra, Camus hace una clara distinción entre los que eligen escapar del absurdo, ejemplo a través del suicidio o la religión, y los que deciden enfrentarlo. Entonces, el mito del Sísifo es un ejemplo central de esta rebeldía. Aunque Sísifo está condenado a una tarea sin éxito y tampoco sin fin, Camus sugiere que el reconocimiento del absurdo en su situación le da una forma de dignidad, que es la clave de esta conciencia de la labor fútil de Sísifo. Al igual que el ser humano acepta el absurdo, encuentra en su lucha misma un sentido, ya que aunque no hay una meta final, el proceso de vivir y actuar es lo que constituye la auténtica libertad. Para Camus, entonces, el sentido no es algo que el ser humano descubre o recibe, sino algo que se crea en su propia vida a través de la rebelión ante el absurdo. Cada individuo tiene la capacidad de vivir una vida auténtica, construyendo
significado de su propia existencia, y este enfoque implica aceptar la finitud de la vida y la ausencia de respuestas definitivas, pero en lugar de caer en la desesperación, el ser humano puede encontrar valor y dignidad en la lucha por vivir plenamente, y este proceso de creación de sentido se da en el reconocimiento de que al carecer de un propósito superior, la vida debe ser vivida con intensidad, responsabilidad y también libertad. Y Camus nos propone una vida de resignación, ¿no? Frente a la traición, al suicidio, y frente a la religión tradicional, a la esperanza religiosa, como él dice. Entonces nos presenta un tipo de ir en contra de esa resignación y ir hacia una vida más activa, ¿no? Una resistencia activa en la que cada acción, por más pequeña que sea, adquiere importancia en su propósito de contexto humano, en su propio contexto humano, en su propio sentido de actuar del humano mismo en cada momento. Y el más pequeño gesto determina la conciencia que va a tener esa persona de darle significado a su vida y vivir de acuerdo con esa conciencia de estar siempre construyendo un propio significado a la vida que uno tiene. Esto es muy interesante en Camus. Ahora vamos a hablar de la rebelión y la absurdidad, ¿no? El absurdo, como vimos, se manifiesta cuando el ser humano se enfrenta a la contradicción entre el deseo de encontrar sentido a la vida y la incapacidad del universo para ofrecerlo, o sea, un universo indiferente. Al reconocer que la vida no tiene propósito predeterminado ni razón última, Camus propone rendirse ante esa realidad. Pero antes de rendirnos tenemos que desafiar mediante la rebelión. Entonces la rebelión no es un acto violento ni destructivo, sino sería de suicidio destructivo, sino una actitud que consiste en rechazar la desesperación y la resignación y afirmar la vida a pesar de su falta de sentido. La rebelión, tal como la concibe Camus, está íntimamente relacionada con la libertad. Al reconocer el absurdo, el individuo se enfrenta a una libertad radical, ya que ya no está atado a expectativas trascendentales ni la búsqueda de un sentido predeterminado, y esta libertad no es necesariamente algo positivo o fácil de asimilar, ya que implica una gran carga de responsabilidad. Entonces la libertad de aceptar el absurdo implica entender que no hay respuestas definitivas y que somos nosotros quienes creamos y debemos crear nuestra razón de ser. El famoso mito de Sísifo argumenta que al aceptar la condena de Sísifo, este no es un derrotado. Aunque Sísifo no puede alcanzar nunca su objetivo, el momento en el que se da cuenta de la futilidad de su tarea y la imposibilidad de su tarea, sigue adelante sin ilusiones en el momento. Tiene que seguir adelante, ¿no? Sin ilusiones de encontrar la verdadera libertad, y Sísifo se rebela contra la desesperación de ese destino y encuentra dignidad en esa constante resistencia, y este es el modelo de resistencia activa que Camus propone, la lucha constante contra el absurdo de la vida, que reconociendo una falta de sentido, pero viviendo a la vez y actuando con todo lo que ello implica. Entonces la rebelión no solo es un acto de resistencia, sino también un acto de creación. Al enfrentar el absurdo y rechazar las respuestas externas y trascendentales, el individuo tiene la oportunidad de crear un propio sentido, un propósito en la vida. En lugar de esperar que la vida le dé un significado, la persona puede darle un significado propio a la vida a través de sus decisiones, acciones y las relaciones que cree. Y este enfoque de creación es crucial, ya que para Camus la vida cobra valor precisamente en el proceso de darle forma a nuestra existencia a través de nuestras elecciones, sin importar cuál efímeras e insustanciales puedan parecer. Y este proceso de creación se encuentra en la base de la libertad auténtica. La rebelión implica una ruptura con la pasividad ante el absurdo y la decisión consciente de tomar las riendas de nuestra vida, incluso sabiendo que no hay un propósito definido por el cual luchar. Al final Camus
ve la rebelión como una forma digna ante lo absurdo. Al ser consciente de esta lucha constante, le da valor y autenticidad a la vida tener esta respuesta frente a la absurdez de un mundo indiferente de significado, indiferente a uno, y el propósito que le dé al individuo. Y a lo largo de sus escritos, Camus subraya que la rebelión no debe ser confundida con una simple resignación o desesperación ante el absurdo. En lugar de rendirse, la rebelión es una actitud de resistencia activa frente a las tentaciones de caer en el nihilismo, y es una forma de decir sí a la vida a pesar de su falta de sentido. Y este acto de rebeldía es por lo tanto una forma de afirmar la vida, de negar o a dejar que el absurdo arrebate todo lo que es humano, incluso en medio de la incertidumbre o la futilidad, ¿no? Esta cosa fútil de la piedra que cae y nunca termina esa tarea. Entonces, en resumen, la relación entre el absurdo, la rebelión y la resistencia en la filosofía de Camus radica en el reconocimiento del vacío, pero del vacío de la existencia, de la respuesta del universo hacia nosotros, y a través de la rebelión el ser humano no solo rechaza la desesperación, sino que se libera para crear un propio significado y vivir con autenticidad y enfrentar la vida sin ilusiones ni expectativas, pero con un sentido renovado de libertad y dignidad. La rebelión no es un acto de negación tampoco, sino un acto de afirmación profunda de la vida, en la vida de caos, en la vida de fragilidad. La filosofía de Camus es muy interesante en todos los aspectos, pero vemos que es un poco materialista, ¿no? Es un poco, en lugar de esperar a alguien o algo que nos dé un propósito, la vida se convierte en un lienzo en blanco donde el individuo pinta manifiesta una propia realidad, ¿no? Y esto básicamente nos hace vivir con más responsabilidad a las decisiones y las acciones y cada acto que tengamos, ¿no? Compromisos, relaciones con quien nos relacionamos y demás. En ese sentido, Camus ve de forma realista el mundo, pero de un enfoque materialista. Y como en la mayoría de mi tiempo actual, las personas terminan siendo materialistas también. Hay excepciones a esto, pero parece que es algo complicado de no desviarse de este enfoque que estamos hablando ahora, si empiezo a hablar de otras cosas. Entonces vamos a acabar con Camus para empezar a hablar sobre Camus y la libertad, que es otro de los conceptos más interesantes también de este enfoque existencialista. Las aplicaciones prácticas y reflexiones sobre la vida absurda que vamos a abordar ahora son muy interesantes, dado que una de las principales aplicaciones es la aceptación de la inseguridad y la falta de sentido en la vida, ¿no? En lugar de buscar incansablemente respuestas definitivas o intentar llenar el vacío con creencias e ilusiones, Camus nos invita a aceptar, esto es una alternativa evidentemente, que el sentido no se encuentra en el exterior, sino que se crea a través de nuestras decisiones y acciones diarias, en un mundo donde muchas veces nos encontramos buscando un propósito trascendental o una guía externa. Aceptar el absurdo puede liberarnos de la presión de tener que encontrar el sentido de manera inmediata. Al hacerlo, nos volvemos más receptivos a pequeñas experiencias cotidianas que realmente pueden conformar nuestra vida y ponernos a valorar cosas que antes no valorábamos, por lo que debería ser muy importante este enfoque para volver a buscar el asombro a la vida. Sin embargo, como ya mencioné antes, existe otro tipo de realidad que se puede adquirir, ¿no? Por medio de la mente. Siempre menciono ir a los límites del conocimiento. Y en esos límites del conocimiento existe otro conocimiento que evidentemente no podemos todos de manera general
aunque sí algún día podamos hacerlo, pero en este momento no se va a poder, ¿no? Y tenemos que hacer super esfuerzos para llegar a ese límite y sobrepasarlo. Y va a haber otro ámbito de conocimientos también que van a llenar el propósito de la vida. Pero incluso Schopenhauer mencionaba, ¿no? La vida nos va a presentar un deseo, pero cuando ese deseo lo hayamos realizado, nos va a presentar otro deseo, y así va a pasar sucesivamente. Y mencionaba las 3 vías, ¿no? La Z, el genio, y también la Z, el genio, el artista, y Z, genio, artista. Estas 3 vías, ¿no? Estas 3 vías para escapar de la voluntad, ¿no? Del deseo. Sin embargo, en este enfoque existencialista ya tienen arraigado el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Donde Nietzsche va en contra de las tradiciones de todo lo establecido en Europa moderna, y que tenemos que reconstruirnos otra vez aceptando la filosofía vitalista. Pero en Camus y Sartre se ve que la vida, al aceptar esta filosofía vitalista, no tiene un sentido propio, definido, un universal a donde sostenerse, y por eso se crea a un individuo que tiene que determinar el sentido de la vida, ¿no? Por eso se menciona en este periodo, por así mencionarlo, que la existencia precede a la esencia. Y eso da paso a justificar filosofías como la existencialista de Camus, que básicamente tienen cosas positivas, pero también tienen cosas negativas, como vamos a ver al final de todo el episodio. Muy bien, cada día es una oportunidad para rebelarnos contra la falta de sentido. Al vivir con intensidad, incluso en la rutina, en la repetición de las tareas diarias, podemos encontrar formas de resistencia al absurdo y poner atención a lo que hacemos, y si lo hacemos con autenticidad, le damos un significado a nuestras acciones, aunque ese significado sea único y personal, pero ya está con el significado, y esto hace que se tenga un tipo de cierta, por así decirlo, vida virtuosa o vida con más conciencia frente a un mundo cotidiano que se vuelve cada vez más hipnotizante, ¿no? Hipnotizante, me refiero a la tecnología y demás cosas, que mucho más entretenimiento que antes no había, ¿no? Y en la filosofía del absurdo de Camus nos desafía a enfrentar la vida tal y como es, ¿no? Pero la vida ha cambiado tanto tal y como es, que en el futuro van a haber realidad virtual, y esa realidad virtual va a ser comparada con la vida del individuo, y va a haber una lucha constante entre la vida real, que se va a convertir en un tipo de lo absurdo, frente a la vida virtual, que es un tipo de vida más adictiva, es un tipo de vida. Por ejemplo, en un videojuego, ¿no? Hay varias películas que mencionan esto, donde en la vida virtual uno puede ser lo que quiera, y en ese puede ser lo que quiera está el deseo del individuo de ser libre, y en esa libertad que la vida real no le proporciona. Pero Camus nos menciona que en esta vida real la libertad ya se da con el propósito mismo de decidir cada acción, pero esa acción no es tan intensa como la acción que se puede realizar en una realidad virtual, y estos problemas van a ser mucho más difíciles con el paso del tiempo solucionar. Se va a distinguir más este tipo de problemas. Bien, llegamos al final de este episodio, y mañana nos vemos en el episodio número 12 con Camus, con la libertad, ¿no? Y la libertad, que habla de la libertad Camus. Vamos a ver mañana entonces en el episodio número 12. Gracias por escucharnos, y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar, y nos vemos el día de mañana.